Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la fiesta de Santa María Reina. Nos dice Salve María Griñón de Montfort que la verdadera devoción a la Virgen consiste esencialmente en la imitación de sus virtudes. Es lo mismo que nos recuerda el Concilio Vaticano II, cuando nos pide a los que tenemos la misión de exponer la palabra de Dios y a todos los fieles, cultivando el estudio de la Sagrada Escritura y bajo la dirección del magisterio de la Iglesia, expliquen rectamente los oficios y privilegios de la Santísima Virgen, que tienen siempre por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Vemos como la doctrina de San Luis María está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. La devoción a la Virgen tiene siempre por fin a Cristo, origen de toda verdad, de toda santidad y de toda piedad. Y a los fieles nos recuerda el concilio. Recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Pues atendiendo a lo que nos dice el Concilio Vaticano II, vamos nosotros a acudir a la Sagrada Escritura a ver qué nos dice a nosotros hoy la Virgen María. ¿Qué nos dice? En la Escritura la Virgen María dice muy pocas palabras. Muy pocas palabras nos conserva el Evangelio. En el diálogo que tiene con el ángel en el momento de la encarnación, ella le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y le dice también al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como hemos escuchado en el Evangelio. Cuando va a visitar a Isabel, entona el Magníficat, ese canto que la Iglesia reza todas las tardes, en las vísperas. Y a Jesús se dirige dos veces en el Evangelio, cuando se lo encuentra en el templo a los 3 días y le dice: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y también se dirige a Jesús en las bodas de Caná y le dice: no tienen vino. Pero hay otra última palabra con la que ya María no habla más en el Evangelio. Y esa palabra nos la dirige a nosotros: haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. La actitud de la Virgen María ante el plan salvífico de Dios es la misma actitud que tiene el Verbo encarnado. Hemos escuchado que María le ha dicho al ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo, al entrar en el mundo, nos recuerda la carta a los hebreos, recordando y recogiendo el Salmo 40: no quisiste sacrificios expiatorios, la sangre de carneros y machos cabríos no te agradó, pero a mí me has preparado un cuerpo, y he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad.
El corazón de Jesús y el corazón de María tienen la misma actitud ante la voluntad del Padre: la aceptación, la obediencia y el abandono confiado en manos del Padre. Por eso la Santísima Virgen está unida íntimamente a la obra de la redención de Cristo. Nos lo recuerda también el Vaticano II, cuando, recogiendo la doctrina de Pío IX y de Pío XII, nos dice: María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu Santo, que en la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra. Y finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, cumplido el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como Reina universal, a fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y el Señor, Dios, da una respuesta a toda esa generosidad de María. Al sí de María, Dios da una respuesta por boca de Isabel. Isabel le dice a María: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. El sometimiento, el abandono, la aceptación de la voluntad del Padre en actitud generosa y confiada trae como regalo, como consecuencia, la bienaventuranza, la bendición de Dios. Nunca el hombre es más feliz, está más en paz, es más tranquilo, es más dichoso, como Jesús, como María, que cuando somete todo su ser por entero a la voluntad de Dios. ¿Qué nos decía la Virgen? ¿Qué nos ha dicho la Virgen? Haced lo que Él os diga. Pero María no nos pide nada que no haya ella hecho antes. Nos pide que demos a Dios la misma respuesta que dio ella: hágase en mí según tu palabra. Ella nos dice: haced lo que Él os diga. María es camino hacia Cristo, nunca meta. Nos lo ha recordado el Concilio. La verdadera devoción a la Virgen María tiene como meta última una identificación más plena con Jesucristo en su misterio salvador. Y a Cristo le encontramos en la palabra y en los sacramentos. Por eso, cuando la Virgen María nos dice: haced lo que Él os diga, nos está diciendo: redescubrid la fe, celebrad los misterios de la fe y hacedlo en comunión con la Iglesia. Redescubrir la fe en la palabra de Dios. Si la escucha orante y creyente de la palabra de Dios, no podemos crecer en la fe. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Sigue diciendo Jesús: el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y sigue diciendo Jesús a los judíos: el que es de Dios escucha las palabras de Dios, y vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. María es la que escucha la palabra y la guarda en el corazón. Entonces nosotros tenemos que hacernos aquí una consideración, unas preguntas y respondernos: ¿por qué me cuesta tanto escuchar al Señor? ¿Qué fuerza de pecado me está impidiendo acoger
la palabra de Dios. Dios es corazón, la tierra buena, donde cae la semilla de la palabra, recordar la parábola del sembrador. Es mi corazón la tierra buena, donde cae la palabra de Dios y produce el 100 por uno. O por el contrario, las preocupaciones, las riquezas, los placeres, la vida frívola, están ahogando la palabra de Dios en mí. El Papa Benedicto les decía a los jóvenes cómo había que acoger y escuchar la palabra de Dios. Y recordaba que el texto del libro primero de los Reyes, donde le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón no le pide riquezas, ni Salomón le pide, concede a tu siervo un corazón que entienda. Concédeme, Señor, un corazón que entienda. Y sigue diciendo el Papa, el secreto para entender, el secreto para tener un corazón que entienda es tener un corazón capaz de escuchar, como María, la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a la Virgen hoy que nos haga, como ella, nos haga tener intimidad con la palabra de Dios, porque ya decía San Jerónimo, y después recogió el Concilio Vaticano II en la Constitución de Iberbum, desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Y también la Virgen nos está diciendo, celebrar los misterios de la fe, pero no de cualquier manera, sino en los sacramentos de la Iglesia. Esa fe que se nos regala en el bautismo, junto con la gracia santificante, esa gracia que perdemos con el pecado y que recuperamos en el sacramento de la penitencia y fortalecemos en la Eucaristía. La penitencia. He olvidado este sacramento. Cuando Jesús les dice a sus discípulos en el domingo, en la tarde del domingo de resurrección, como el Padre me envió, así os envío yo. Soplando sobre ellos, les digo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no los retengáis, les quedan retenidos. Esto dice Jesucristo. ¿Y qué nos dice la Iglesia? Pues Juan Pablo II decía a los jóvenes, la doctrina de siempre. Necesitamos humildad para reconocer nuestro pecado y confesarlo en una confesión individual, que sigue siendo el único modo ordinario de la penitencia sacramental. Y nuestro Papa Emérito Benedicto les decía también a los jóvenes, con fe y devoción, el amor y la misericordia de Dios mueven vuestro corazón después de un esmerado examen de conciencia para acudir al ministro de Cristo. A Él y así a Cristo mismo expresáis el dolor por los pecados cometidos con el firme propósito de no volver a pecar más en el futuro, dispuestos a aceptar con alegría los actos de penitencia que os indique para reparar el daño causado por el pecado. De este modo experimentáis el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano de cada día. Esto es la doctrina sobre el sacramento de la penitencia. Y María nos dice también, celebrad los misterios de la fe en la Eucaristía. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Os decía también el Papa Juan Pablo II, Jesús continúa buscándonos a cada uno para que nos unamos a Él cada día en la Eucaristía,
también, si es posible, acercándonos con el alma en gracia y limpia de todo pecado mortal a la comunión. Y el Papa Benedicto nos decía: no os dejéis disuadir de la participación en la Eucaristía dominical y ayudad también a los demás a descubrirla, la Santa Misa, sin la cual no se puede vivir en cristiano. Yo sé que los que aquí estáis sois asiduos a la Santa Misa. Pues esto es lo que la Virgen hoy nos dice cuando nos ha dicho hacer lo que Él os diga. Y como hubo una bendición de Dios para María, porque creyó lo que el ángel le decía, también la hay para nosotros. Cuando aquella mujer de entre el gentío le dice a la Virgen: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿qué responde Jesús? Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es la respuesta del Señor para los que intentamos andar por sus caminos. La bienaventuranza de ser dichosos porque escuchamos y cumplimos lo que el Señor nos dice. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.